momentito, por favor. Un ratito, ¿ya? Un momentito, por favor, que lo tenía ya en la plataforma, pero parece que se nos ha ido de nuevo. Listo. ¿Se logra ver mi pantalla, Stephanie? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Hoy nos toca hacer la clase de antieméticos y fármacos de la enfermedad inflamatoria intestinal. De repente, diferentes formas, uno que es más inespecífico, síntomas inespecíficos, y uno que es una enfermedad inflamatoria intestinal que trae mucha controversia en lo que es la medicina interna, que ahora como ustedes van a ver, conforme vaya avanzando la clase, se van a estar dando cuenta de cómo es la enfermedad inflamatoria intestinal para posteriormente hacer cuáles son los fármacos que con frecuencia se utilizan para esta enfermedad. ¿Ok? Antes de empezar, tenemos que siempre definir las cosas. Cuando nosotros hacemos una historia clínica en un paciente que se encuentra en cualquier estado y condición de su enfermedad, puede ser un paciente ambulatorio, puede ser un paciente que viene a emergencia, puede ser un paciente que está hospitalizado, que está en cuidados intensivos. Entonces, ante este contexto tenemos que tomar en cuenta que el síndrome hémético es un síndrome inespecífico, se puede presentar en cualquier tipo de enfermedad o síndrome, ¿correcto? Entonces, no nos da realmente un diagnóstico, porque si nosotros quisiéramos ser es parte de una serie de síntomas que finalmente nos llevan al diagnóstico. Entonces, nosotros cuando hacemos un estudio o una historia clínica tenemos que definir bien, y eso siempre lo recalco a los alumnos, sobre todo porque ustedes están en básicas, tenemos que definir exactamente en qué terreno estamos en el momento. Si el paciente está con náuseas, si el paciente está con arcada y está con vómitos. Entonces, es cuando no vamos a fallar. O sea, en los diagnósticos es muy importante clasificar los síntomas para poder ir enmarcando en los síndromes y posteriormente en las enfermedades. Entonces, nosotros para hacer eso tenemos que enmarcarnos en definiciones. ¿Cuándo se considera, por ejemplo, náusea? Es una sujeción subjetiva de necesidad de vomitar. No necesariamente vomita. Entonces, el paciente uno tiene que preguntarle, señor, ¿usted mira algo, siente algo a la hora que si le da ganas de vomitar o usted cuando mueve la cabeza le da náuseas? Entonces, uno tiene que centrarse en preguntar exactamente en qué momento presenta esa sensación sugestiva de querer vomitar. Pero si ya el paciente está, digamos, ya un poquito más comprometido, entonces ya no es solamente una sensación subjetiva de vomitar, ya tiene como arcadas. Entonces el paciente, no, doctora, yo tengo movimientos respiratorios, esto que me desplazan la barriga, tengo sensación de cólico y me da ganas de vomitar, ¿no? Me da ganas de vomitar. Entonces eso ya tendría que ser, ya presentar movimientos respiratorios espasmódicos, ¿no? Como una glotis cerrada junto con contracciones ya de la pared abdominal. Entonces ya estamos frente a una arcada, ya vamos avanzando. Pero cuando ya pasó la náusea, la arcada y el contenido gástrico es llevado de forma forzada y fuera de la boca por una constricción sostenida de los músculos abdominales y el diafragma, como estamos viendo ya en la pantalla, entonces ya estamos frente al vómito. Todos se consideran síndromes eméticos, ¿no? O sea, en cualquier estado de que se encuentre el paciente. Nosotros tenemos que clasificar eso, porque si no, nosotros no podemos enmarcarnos en qué tipo de enfermedad estamos. Ese es el inicio, porque no solamente va con náuseas, vómitos, arcadas, porque viene el paciente con muchos agregados más que tenemos que hacerlo. Pero como la definición es lo que es el síndrome emético, entonces tenemos que abarcarnos más que nada en eso. Y ahí le vamos a ir enmarcando en otras enfermedades. Muy bien.
Ya estamos frente a un vómito, una arcada, una náusea. ¿Y cuáles son los estímulos capaces de provocar el vómito? ¿Cuáles son los receptores o los mecanismos? Existen dos centros o dos estímulos que pueden provocarnos el vómito. Primero, los estímulos que influyen directamente sobre el centro del vómito, y esto se encuentra localizado lógicamente en el tronco del encéfalo, y esto va a provocarse por estos impulsos eferentes, viscerales, ¿no? Principalmente o la mayor parte de veces el tracto digestivo, pero no siempre es así, ¿no? Puede ser por faringe, puede ser por el estómago, el intestino, conductos biliares, puede ser por el mesenterio, el peritoneo, etcétera. Entonces se enmarca muchas enfermedades que comprometen todo este aparato digestivo o extradigestivo, ¿no? Otro de los órganos que también produce, por ejemplo, el corazón, el sistema urinario. ¿Cuántas veces se nos viene emergencia pacientes que tienen infecciones urinarias, sobre todo los gerontos, y sin embargo no vienen por ardor a veces al orinar? Y eso lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo cuando son infecciones urinarias recidivantes o repetitivas, ¿no? Infecciones ya de larga data, ¿no? En la que el paciente se contamina por las mismas heces porque están postrados, qué sé yo. ¿No? Entonces, esos pacientes a veces no vienen por los síntomas urinarios, simplemente vienen por vómito. Y en los niños, sin contar, ¿no? En pediatría, por un problema de garganta, vienen vomitando, pero no necesariamente porque tienen una faringitis, una enfermedad viral, ¿no? Sino porque vienen por otros factores que pueden conllevar al vómito. Entonces, el centro de vómito puede ser estimulado por diversos motivos, ¿correcto? Entonces, la inflamación, también la isquemia o alguna oclusión o alguna perforación de una estructura también puede inducir impulsos conductivos al vago o al simpático, activando también ¿no? el centro del vómito. En este proceso, lógicamente, está implicado muchos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la histamina, la serotonina, que contienen, pues, lógicamente, los receptores de 2H1, HT3, que son los receptores del centro del vómito. Pero esto no necesariamente puede ser por un solo mecanismo. También existen los estímulos que influyen sobre la zona de gatillo, o sea, los quimiorreceptores propiamente dicho, el SGQ, que están localizados en el suelo del cuarto ventrículo. Estos están integrados por varios receptores, el D2, el H1, M1, HT3, y estos van a ser responsables o van a ser estimulados por estímulos químicos, neurotransmisores endógenos, neuropépticos, etcétera, dentro de las cuales incluyen los fármacos y otras drogas, la hipoxia con paciente séptico, o la hipoxia por un problema de una fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el mismo COVID que nos traía problemas, ¿no? De hipoxia severas, ¿no? Entonces el paciente, y las drogas, un montón de drogas que vamos a ver que nos producen los vómitos. Entonces, están estimulados a estos neuroreceptores y, lógicamente, las toxinas, sin dejar que las toxinas pueden ser de diferente tipo. Uno de ellos, las bacterianas, las virales, ¿no? Por ejemplo, el estafilococo, uno de ellos, ¿no? El estafilococo, que produce neurotoxinas, toxinas, perdón, y finalmente producen vómitos, ¿no? Entonces, estos impulsos procedientes también de la región vestibular también nos produce vómitos y algunas alteraciones metabólicas también, como la cetoacidosis diabética, la uremia que tanto vemos en los pacientes con enfermedades renales crónicas, ¿no? En grado 2, grado 3, en la que ya tienen cuadros de uremias altas, sobre todo cuando están ya previos a los procesos, ¿no? de grado 4, cuando son ya para las diálisis, entonces ya tenemos cuadros que van a tener cuadros de náuseas y vómitos, y el paciente ni siquiera sabe que está con un cuadro de una enfermedad renal crónica. Nos damos cuenta cuando ya le hacemos las analíticas respectivas. Estas también se pueden producir también por mecanismos de señal directamente, estos mecanismos pueden ser directamente al vómito, ¿no? Al central del vómito. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Una vez activado este centro del vómito, transmite señales eferentes que van a irse a través del nervio vago, frénico y otros nervios espinales, lógicamente, hacia el estómago, al intestino delgado, al diafragma y también a los músculos abdominales, y van a hacer una respuesta de secuencias finales que va a producir el vómito, ¿no? Con aumento de la presión intragástrica y la expulsión del contenido gastroesofágico hacia la boca.
¿no? Entonces, toda una secuencia de eventos para que realmente se produzcan los vómitos. Todo ocasionado por diferentes tipos de motivos, los principales que les acabo de decir, en la que realmente no sabemos todavía la causa. Entonces, por eso se le llaman síndromes eméticos, porque abarcan muchas cosas, muchos aspectos. Uno de los mecanismos, pues lógicamente encuadrando ya un poquito acerca de lo que es el mecanismo de producción del vómito, estamos también los estímulos psicológicos, ¿no? A nivel de la corteza cerebral, el que los estímulos psicológicos, pacientes que también tienen trastornos psiquiátricos, ¿no? De alteraciones, ¿no? De depresión, de diferentes tipos de etiología psiquiátrica, pues también pueden tener directamente estímulos al centro del vómito, primero al corte cerebral y finalmente al centro de vómito, y producen, pues, ¿no? Náusea o arcadas, ¿no? El estímulo posicional también en el caso del núcleo vestibular, ¿no? En el paciente que mueve la cabeza o que tiene trastornos a nivel del oído, otalgias, otitis medias, ¿no? Entonces que también pueden producir. Y sin contar por las carcinomatosis, ¿no? Las uremias, carcinomatosis, ¿no? Enfermedades neoplásicas que pueden producirse por alteraciones, ¿no? Propias de la enfermedad, ¿no? Y estimulan a estos quimiorreceptores. La irritación gástrica, la distensión abdominal, ¿no? Las hepatitis, o sea, todos los que son los procesos inflamatorios, abdominales sobre todo, también pueden producir, ¿no? Estimulación en los órganos receptores y finalmente a los órganos efectores, en este caso, como les decía, a través del nervio vago y frénico, los nervios espinales y producir, ¿no? En el intestino, en el delgado, en el diafragma, los músculos y la activación final de la expulsión del contenido gastroesofágico hacia la boca. Muy bien. Yo lo he marcado de tal manera porque el tema es síndrome emético. Entonces, fármacos que comprometen, ¿no? Que pueden ayudar a estos síndromes eméticos. Como sabemos, es inespecífico. Y entonces, pues tenemos que de todas maneras ver cuáles son las causas que se producen por este vómito. Entonces, existen las causas intraperitoneales, las causas extraperitoneales, y medicamentos y trastornos metabólicos. Entonces, empezaremos. ¿Cuáles son las causas intraperitoneales? Una de las causas interperitoneales más comunes son los trastornos obstructivos, la obstrucción pilórica, la obstrucción de intestino delgado, por bridas, por trastornos obstructivos mecánicos, en este caso por tumores, ¿no? O por obstrucciones en general de diferentes tipos, obstrucción del colon, también por lo mismo, ¿no? Por bridas, vólvulos, ¿no? Diferentes tipos de etiologías obstructivas, ¿no? También el síndrome de arteria mesentérica superior, sobre todo cuando pierden peso y sobre todo son postrados crónicos o reposos en camas en forma prolongada, hay compresión de la arteria sobre el duodeno y esto puede producir un síndrome, que es el síndrome de la arteria mesentérica y todo el tiempo el paciente está. Por eso que uno les indica a los pacientes postrados que por favor, si no tienen una cama clínica en casa, que a veces no hay dinero para comprar, pues al menos que lo tengan en movilización permanente, que lo sienten, no que lo movilicen para evitar este síndrome de porque dice todo el tiempo vomita, todo el tiempo no come, se deshidrata y finalmente no es solamente que un síndrome de mecanismo, de mecánico nada más, de compresión de esta arteria, que finalmente le va a causar las náuseas y los vómitos. Entonces estamos solucionando el problema sin necesidad de medicamentos ni nada. Entonces, por eso es importante lo que les estoy diciendo, es enfocarnos primero en qué problema causa. Porque no solamente como cuando van a emergencia, ¿no? Si tengo náusea, vómito, ya, ponle un inmediato y ya, ponte, ya se acabó. No, ese no es el sistema. Hay que rápidamente la mente clasificarnos qué factores pueden conllevar. Lógicamente con los agregados respectivos. Tiene dolor de cabeza, tiene dolor abdominal, tiene cólico, lógicamente, porque esto no va aislado. En medicina nada va aislado. Todo va en un complejo de síntomas que finalmente nos va a llevar a un diagnóstico. Pero si yo no lo pienso, nunca lo voy a diagnosticar. Entonces, es bueno pensarlo, por eso es que vamos de secuencia en secuencia. Las enfermedades entéricas virales, ¿no? O las bacterianas, como vemos, estafilococo, las salmonelas, las fiebre tifoideas, ¿no? Producen también vómitos, pero por su material de repente toxigénico que producen. Entonces hay que ver, pero por la misma enfermedad también
Porque acuérdense, por ejemplo, la salmonela, y usted que ha sido mis alumnos, las salmonelas tíficas, paratíficas, producen náuseas, producen vómitos, uno diarrea, otro no diarrea, pero finalmente producen toxinas y producen lesiones extraintestinales. Y por lo tanto, estas lesiones intestinales pueden provocar estimulación a nivel del centro del vómito y provocar náuseas. Y el paciente va a venir con náuseas, vómitos, algunos diarrea, otros no diarrea, de repente del tipo de salmonelosis y finalmente produce náuseas. Entonces hay que no solamente tratar la náusea, sino tratar la enfermedad y ver qué es lo que tiene. Las enfermedades inflamatorias en general, todos que terminan en itis es enfermedad inflamatoria, colecistitis, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, otitis, faringitis, etcétera. Diferentes tipos de etiología de enfermedades que pueden producir alteraciones a nivel, digamos, central, o provocar la estimulación central del vómito y finalmente producir, como se llama, vómito. Muy bien. Tenemos también las gastroparesias, las pseudoobstrucciones intestinales, las dispepsias, los trastornos digestivos funcionales, los reflujos gastroesofágicos, ¿no? Y los cólicos biliares, pues la úlcera gástrica, la úlcera péptica, la úlcera duodenal, también que en algún momento va a producir por contenidos fuera de lo habitual, ¿no? Y lógicamente el paciente, por eso es que justamente uno diagnostica, el paciente está con náusea, está con los primeros estados de arcadas o de vómitos, son a veces alimenticios, ¿no? Entonces, uno viene, el paciente vomita, pero finalmente viene el contenido del mucus, de lo que es el gástrico, y después viene la bilis, y posteriormente a veces viene ya las hemorragias, ¿no? Las hemorragias digestivas, ¿no? ¿No? Y sin contar las laceraciones gástricas por uso de fármacos de diferentes tipos, ¿no? Analgésicos, antipiréticos, qué sé yo. Muy bien, esas son las causas intraperitoneales, pero existen las causas extraperitoneales. Entonces, ahí tenemos distintas enfermedades que pueden producir. La enfermedad cardiopulmonar, las insuficiencias cardíacas, los infartos agudos de miocardio, que también producen rápidamente náuseas, ¿no? El paciente viene sudoroso, pálido, adolorido, ¿no? Y ese dolor, el mismo dolor que puede producir el infarto agudo de miocardio en el paciente, el tipo opresivo, ¿no? Puede ser un impulso que puede producir náuseas y bueno, y tener mucho cuidado, porque estos pacientes, como a veces pierden la conciencia, porque a veces son, como se llama, tienen múltiples enfermedades, ¿no? Y definitivamente pierden el conocimiento, hacen una crisis hipertensiva también y pierden el conocimiento y se pueden aspirar por estos vómitos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado y hay que definir bien rápidamente, uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que le puede estar provocando esa náusea o si está enmarcado dentro de ya una enfermedad concomitante que tenía el paciente, ¿no? Antes de llegar a repente. Entonces rápidamente uno tiene que jalar al familiar si está inconsciente y llamar rápidamente qué enfermedades tiene, cuáles son los antecedentes, rápido, quirúrgico que ha tenido, pero eso tienen que hacerlo en 20 segundos, 10 segundos si ustedes quieren salvar la vida de su paciente. Enfermedades del laberinto, la citosis, laberintitis, tumores, etcétera, que están enmarcados entre lo que es la enfermedad del laberinto. Los trastornos intracerebrales, tumores malignos, hemorragias, abscesos, hirocefalias, meningitis. A ver, también tenemos los trastornos psiquiátricos. Ay, perdón. ¿Mm? No, ya me salí. Un ratito, por favor. Un momentito que tengo que regresar porque no sé qué aplasté. Salir de acá. A ver, salir acá. Stephanie, me escapé. Ay. Ahora. Ya se puede observar su pantalla, doctora. Sí. Ya ahorita lo voy a proyectar, que
Es que no sé dónde metí el dedito y ahí fue el problema. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí se puede ver la presentación. Listo, listo. Disculpen, pero yo por estar ahí enfrascado en lo que estaba hablando, pues ahí me confundí. Bueno, los trastornos psiquiátricos en general, ¿no? La depresión, los síndromes depresivos son los que generalmente producen trastornos también eméticos. Muy bien. Medicamentos, trastorno metabólico, los fármacos. Los fármacos muchas de las veces producen también problemas eméticos. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros tratamos en lo posible de darle mejoría o ayudarle al paciente. Tenemos que ver qué factores pueden ayudarnos. Pero en algo que a veces no podemos ayudarlos, sobre todo son en los fármacos que generalmente lo vamos a usar sí o sí en los pacientes. Entonces, para eso existe lógicamente una gama de medicamentos que podemos nosotros tratar en lo posible de alternarlos, ¿no? Pero que hay algunos que no lo podemos hacer. Los antibióticos, por ejemplo, es uno de los que podemos alternar, ¿no? Si le va bien un antibiótico, podemos cambiar al otro. Si le causa mucho problema, lógicamente, podemos cambiarlo, tenemos forma de cambiarlo. Los antiarrítmicos igual, porque los antiarrítmicos ahora hay diversos tipos de antiarrítmicos, de la de más baja gama hasta la de alta gama, o sea, vamos rompiendo ya ¿cómo se llama? El hecho mismo de utilizar un solo antiarrítmico, verapamil, amiodarona, uy, ahora existen un montón de antiarritmos que nos pueden ayudar y nos traen menos efectos colaterales. Pero hay otros, ¿cómo se llama? Medicamentos que desgraciadamente no los voy a poder dejar. Uno de ellos, por ejemplo, son los antineoplásicos, mecanismo, o sea, para poder tratar, dar quimioterapias, por ejemplo. ¿Cómo le digo a un paciente que va a tener náuseas, vómitos siempre que le pongan la quimioterapia, pero eso le va a curar? Entonces tenemos que tener cierto tipo de alternativa que ahora vamos a ver. Y en eso de repente nos vamos a poner un poquito, al menos 2 diapositivas, para tratar de ayudar al paciente que, entre comillas, ya tiene de por sí efectos, ¿no?, adversos a los medicamentos, sobre todo los antineoplásicos, ¿no? Pero miren, fíjese ahí también, entre los tantos que hay, los hipoglicemiantes orales, uno de ellos es la metformina. La metformina, por ejemplo, produce también náuseas en pacientes, no solamente náuseas, produce diarreas. Y entonces ahí tenemos problemas, ¿no? De cómo lo reemplazamos. Y muchas de las veces en los pacientes que utilizan antidiabéticos orales, sobre todo en pacientes ya mayores, no podemos utilizar otros hipoglucemiantes, ¿no? Porque muchas de las veces está contraindicado el uso de la glibenclamida, ¿no? Y por eso es que no se puede usar o utilizar, en el seguro tenemos por separado, ¿no? Pero tenemos que tratar de ver el cambio que podríamos hacer. La digoxina es otro, ¿no? Que nos ayuda en los pacientes cardíacos para mejorar la bomba cardíaca. Entonces hay cosas que a veces no lo podemos cambiar, entonces tenemos que reducir dosis, manejarlo de alguna manera para que nuestro paciente no se sienta comprometido. Entonces hay que tener cuidado con los fármacos en general, cualquier tipo de fármaco dentro del... Por eso uno cuando, o al menos uno con médico, tiene familiar médico, uno comienza a ver, porque no todo uno lo tiene en la memoria, ese también es otro causal, ¿no? No es que uno todo lo tiene en la memoria, entonces uno tiene que siempre revisar el esquema, qué efectos colaterales, y si lo voy a usar con frecuencia, ya tenerlo en la memoria, ¿no? ¿Qué efectos colaterales tienen los trastornos, estos medicamentos? Los trastornos endocrinos, metabólicos, la uremia, la acidosis diabética, trastorno de la tiroides, hipertiroidismo, cualquiera de ellos, la levotirosina, por ejemplo, que produce leve, pero no en algunos pacientes, ¿no? Sobre todo porque ¿cómo se llama? Estos pacientes que utilizan para el hipotiroidismo, pues tienen que tomarlo en ayunas, ¿no? Y entonces ahí viene el problema, por el ayuno, entonces, pero si no se absorbe el medicamento, entonces definitivamente tiene que tomarlo en ayunas, porque si no, no está tomando nada. Entonces tenemos que advertirle al paciente, no solamente tome, señora, no, siempre advertir, señora, si le viene, por favor, acuda a su médico, le vamos a dar su tratamiento. La información en los pacientes es muy importante. Como el 50% ustedes están ayudando bastante, ya el 50% lo hace el paciente. En las suficientes suprarrenales iguales, ¿no? En las toxinas en general, sobre todo por las bacterias, ¿no? En las insuficiencias hepáticas, en la liberación de las toxinas endogénicas, en la intoxicación etílica, también en los pacientes que son alcohólicos, ¿no? Que también produce trastornos metabólicos el uso de
de estos pacientes. Pero nosotros para llegar a un tratamiento, pues lógicamente tenemos que hacer una anamnesis completa del paciente. Lógicamente al paciente hay que estudiarle de cabo a rabo, como digo yo, empezando de los antecedentes familiares, el ámbito familiar, la patología de base que nos trae el paciente, la situación que está pasando, si tiene válvulas, derivaciones, si tiene toda la vida vómito, cómo es el contenido, si este vómito es continuo, intermitente, cuánta intensidad tiene, en qué momento se presenta el vómito, precedidos de qué van las náuseas, cómo es el tipo de explosivo, como escopetazo, después de la ingesta de alimentos, algún tipo de alimento en concreto que le produce el vómito también, porque va a haber factores que agravan o alivian también cuando uno agarra y les pregunta ese tipo de cosas y rápidamente ya ustedes descubrieron, como dice, lo que le producía al paciente. Pero hay muchos pacientes que tienen vómitos de larga data. No quedarse con el paciente, examinar bien al paciente y finalmente decidir si este paciente se va a quedar con ustedes o va a ir al cirujano, al gastro. Relacionar causas más frecuentes de los vómitos, si son matutinos con el desayuno, si está embarazada, si es por alcoholismo, por intervención intracraneal, sobre todo en los pacientes que hacen vómitos tempranos, ¿no? ¿Cuál es el contenido del vómito? Si es bilioso, si es sangre fresca o en pozo de café, si es fecaloide, si tienen alimentos sin digerir, hay regurgitación. Bueno, hablar de esto es bastante y no me voy a dedicar a hablar todo eso porque ahorita son fármacos antieméticos. También, lógicamente, la ansiedad asociada, ¿no? Que siempre va asociada. Hay que hacer un cuenta detallado de todas estas cosas y relacionarlos unas con cosas, cosa que así nosotros nos vamos a enmarcar, como yo les digo, y seguir una ruta para poder seguir viendo, ¿no? Ahora, los vómitos matutinos, por ejemplo, acompañan a una cefalea, sugieren aumento de la presión intracraneal. Entonces ya ahorita nos está orientando de por dónde debo ir, al neurólogo, tomar una tomografía, qué sé yo. Y si las náuseas son intermitentes, por ejemplo, con cólico abdominal, vómitos biliosos, fecaloides, uy, estoy pensando en una obstrucción intestinal. Entonces, por eso le digo que son diferentes. Y un vómito relacionado con los movimientos, ¿no? De la cabeza, ¿no? O tienen alteración, señor, escucha, no escucha, ¿cómo está? Entonces, podemos estar bajo un componente vestibular. Y la exploración física, lógicamente, es importante, ¿no? Para tomar, ¿no? Para ver si este es neurológico, digestivo, vestibular. Entonces, ya nosotros, y si este paciente está con otras sintomatologías en las que puede provocar el vómito, ¿no? Por ejemplo, una deshidratación de momento por una toxina puede ser que le provoca vómito, pero a veces ya la misma deshidratación, no necesariamente por una toxina, le puede producir vómitos. Entonces, tenemos que marcarnos en examinar al paciente rápidamente, ¿no? Porque en emergencia no nos podemos dar el lujo de estar examinando. Y si es necesario complementar nuestros estudios de nuestros pacientes con analíticas que nos puedan ayudar a hacer el diagnóstico, qué bueno, ¿no? Pero no pedir por pedir. No es que yo pido porque tiene, no, no. Ese es el mal médico. El mal médico es que concretamente pide lo que necesita pedir, no lo que, no como todo, ¿no? A un perfil de esto, perfil del otro, perfil de acá, ya, chao, véngase después, hasta el otro turno, para que el otro lo revalúe cuando el paciente está ahorita con una obstrucción intestinal y ya está entrando en sepsis, el paciente pierde el conocimiento. Entonces, no cometamos ese error. Si necesitamos una radiografía simple, bien, para poder descartar un síndrome abdominal o qué sé yo, bien, qué bueno, pues, y si no, una ecografía, una tag abdominal, sobre todo en las obstrucciones intestinales que nos ayudan mucho, ¿no? Y así es necesario, pues, una resonancia magnética, pero no lleguemos a extremos por una simple náusea. Si viene náusea acoplado con todo lo que ya les conté, ¿correcto? Ya hice mi diagnóstico, yo estoy en mi ruta, ya estoy en lo que tengo que hacer. Entonces, ahí recién yo voy a comenzar a ver cuál es mi tratamiento, qué es lo que debo hacer. Entonces, ahí recién viene el tratamiento. Previamente, por eso me he tratado de marcar en eso, porque para mí es más importante la clínica. El tratamiento es casi lo mismo. Entonces, si estos pacientes, lógicamente, no están graves, todavía llegan con una simple cosa, que es la mayor parte de los que vienen a emergencia, ¿no? El 0,01 son casos graves. Entonces, le indicamos, a ver, fraccione las le ponemos un antiemético común y corriente, que ahorita vamos a ver, y tome
volúmenes fraccionados de comida, ¿no? Como más despacio, y lógicamente retire pronto las sobre de las comidas para que no, por el olor, no me dé náuseas, sobre todo en las gestantes, por ejemplo, y ofrecer comidas que gusten al paciente, sobre todo si el paciente está hospitalizado, como está con un nutricionista y que me traiga alimentos que puedan ayudarle al paciente, pues son de esos condimentados, que tienen mucha cosa, y que yo ni incluso no como en mi casa, entonces le va a dar más náusea al paciente, sobre todo si está con tratamiento quimioterápico o está hospitalizado por alguna enfermedad. Entonces hay que tener cuidado con eso. O los posoperados, por ejemplo, que hacen, el primer día a veces hacen un hilo. Entonces, lógicamente hay que ver, ¿no? Si tiene ruido, no tiene ruido. Entonces ahí nosotros podemos ayudarle al paciente solamente con tratamientos no farmacológicos, evitar comidas con muchas especies. Un ambiente tranquilo, confortable, que es muy difícil tratarlo ahora mismo, un apoyo psicológico, darle cierta comunicación con la familia, ¿no? Que sea un equipo el que esté trabajando con el paciente, usar medidas que son eficaces para en tiempos anteriores. Le ha repetido usted anteriormente esto, sí, ¿y con qué le calma? Yo me calma con tal cosa. Hay que creer al paciente. El paciente a veces sabe más de uno de lo que le puede ayudar, ¿no? A veces minimizamos esas pequeñas cosas, pero son importantes. Lógicamente, en pacientes que tienen quimioterápicas, hay que darle su medida de soporte farmacológico, que ya lo vamos a ver ahora, sobre todo le vamos a dar un hincapié en eso. La acupuntura, hipnosis, técnica de relajación ya van secundarios después cuando si el paciente ya está en alta. Y entramos al tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico en pacientes que tengan ya trastornos eméticos, si se puede decir, un poco graves, ¿no? Estos pacientes en los que generalmente hablamos de contenidos graves, que tengan un tratamiento por algún motivo, de alguna enfermedad concomitante en la que nosotros tengamos necesidad de utilizar estos tratamientos, no es el tratamiento habitual, entonces vamos a ir de mayor a menor, ¿correcto? Existen los fármacos que son los antiserotoninérgicos de alta actividad emética. Generalmente, ¿en qué momento lo empleamos? Generalmente lo empleamos en pacientes que tengan efectivamente alteraciones graves, pues no lo vamos a utilizar usted para tratamientos comunes y corrientes, no. ¿Por qué? Porque aparte de eso crea efectos adversos, produce dolores de cabeza, rache, cutáneo, flashing, que le dicen estreñimiento, entonces también producen efectos adversos, por lo tanto hay que tener cuidado a la hora que indiquemos. Generalmente estos antieméticos en uso en pacientes que tienen algún tipo de rabas, generalmente son los pacientes que lo utilizan cuando están con quimioterapias, radioterapias, ¿no? Con alteraciones concomitantes de las neoplasias, ¿no? Y en algunas enfermedades, por ejemplo, también cuando tienen cuadros quirúrgicos de alta gama, ¿no? Derivaciones, tratamientos para, ¿no? Cuando hacen derivaciones coronarias, ¿no? O cuando han tenido mucho tiempo en sala de operaciones, 4 o 5 horas por algún evento adverso de alguna patología quirúrgica, por ejemplo, por un trauma abdominal, ¿no? Etcétera. Teníamos que hablar mucho de, entonces solamente se emplean en estos casos estos medicamentos. El ondansetron, que es el más conocido, y el granicedrón, que hay muchos más, por supuestamente. He tratado de elegir, de ver y sobre todo tratar de ver cuál es la dosificación. 0 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas. Puede ser bioral, puede ser endovenoso. 30 minutos antes de la quimioterapia, 1 a 2 horas antes de la radioterapia, de 10 a 40 microgramos por kilogramo de peso, de 8 miligramos, como mantenimiento en el caso de granicedrón, y la dosis máxima 3 miligramos por día, vía administración, vía oral o vía endovenosa. Entonces, generalmente en usos cuando hacen este tipo de, ¿no? Sobre todo de radioterapia y quimioterapia. Los receptores, los antagonistas NK1, que a la cabeza tenemos el aplipitan, que se puede dar hasta en niños, menores, mayores de 6 meses, en este caso, que deben pesar de 6 kilos a más, hasta los 12 años, estamos con 3 miligramos por kilo, máximo 125 miligramos, porque acuérdense que las cantidades, por algo se han hecho estudios prospectivos,
¿no? Relevantes en las que nosotros tenemos que tratar en lo posible de limitarnos a lo que nos han dicho, porque ellos para eso han hecho los estudios, no por darle más ni por darle una sola dosis vamos a obtener mejores resultados. No, eso no es la intención. La intención es justamente esa, la de tratar de evitar efectos colaterales producidos por el exceso de medicamento. Entonces, se le da un máximo de 125 miligramos, administrar una antes de la terapia, perdón, y seguida de 2 miligramos, como si se puede decir dosis única de mantenimiento a los 2 días siguientes. Y en mayores de 12 años, 125 miligramos, una hora antes de la quimioterapia, seguida de 80 miligramos cada 24 horas, los 2 días siguientes. La vía de administración, bioral y enteral, y hay que ver los efectos colaterales que produce la astenia y la fatiga y en algunos pacientes diarrea. ¿Correcto? Entonces, si es que es así, hay que suspenderlo, ver otras alternativas para tratar de mejorar a nuestro paciente. Ya aquí lo tenemos lo más conocido, los que más utilizamos en la emergencia, los antidopaminérgicos, ¿no? Ya no son en los casos graves, ya son moderada actividad antiemética, ¿no? En los casos que tienen esto, porque también tienen su grado de actividad, ¿no? Pero tienen efectos adversos, como todos. El efecto adverso, en este caso, por ejemplo, los antidopaminérgicos, tenemos efecto adverso que se prolonga el QT. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso en pacientes, es de uso corto, rápido. En los pacientes sobre todo que tienen uso de antiarrítmicos, ¿no? De antiarrítmicos, marcapasos, ¿no? Alteraciones cardiológicas. Entonces hay que tener cuidado, porque ambos, tanto la domperidona como la metoclopramida, producen alteraciones de la prolongación del QT. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las dosificaciones están ahí en menores de 12 años o menores de 35 años. Su uso es a dosis de 0.25 miligramos kilo cada 8 horas, máximo 30 miligramos por día, y la administración mayores de 12 años o mayor o igual a 35 kilos, 10 miligramos cada 8 horas vía oral o enteral o 30 miligramos cada 12 horas, y también se puede dar por vía rectal. En el caso de la metoclopramida, la dosis es de 0.15 miligramos por kilo cada 8 horas, la dosis máxima de 0.5 miligramos kilo por día, y la vía de administración es endovenosa, vía oral o enteral también. Las contraindicaciones no se debe dar en menores de 1 año, y ahí sí viene un problema, los efectos colaterales que produce, en este caso, la metoclopramida, que es muy usado, le cuento, esto en las emergencias, en los postquirúrgicos, es bien usado. Entonces hay que tener mucho cuidado de usar, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos van a producir temblor. Producen un temblor que pueden llegar incluso no a la convulsión, porque no producen convulsión, pero sí pueden llegar a un efecto colateral como la caticidia, que son los movimientos involuntarios, la distonía, la disinesias, ¿no? Que es el movimiento de la boca con la protrusión de la lengua hacia afuera. Entonces yo no puedo llegar a ese tipo de alteraciones cuando yo sé que mi paciente puede tener otras alteraciones. Entonces darle la dosis adecuada en el tiempo adecuado para evitar estos efectos extrapiramidales está bien, ¿no? Tratar en lo posible de evitar esos efectos. Si ya los presentó, se debe suspender inmediatamente y buscar alternativas. Dentro de las alternativas tenemos a los corticoides. Los corticoides, el mayor efecto pues adverso, como el corticoide que es la hiperglucemia, la osteonecrosis, rara vez la hipertensión a larga data. Entonces también tenemos que estar controlando la presión en los pacientes que tienen uso de corticoides. Uno de ellos del uso es la dexametasona. La dosis de inicio en menores de 1 año, 0.25 miligramos, a los 5 años 1 miligramo, a los 6 a 12 años 1 a 2 miligramos, y a los 12 años a más hasta 4 miligramos, ¿correcto? La dosis de vómitos en el caso de la quimioterapia ya es un poquito más, ¿no? Ya puede ser 6 miligramos, ¿no? Dependiendo del grado, puede ser hasta cada 6 horas, y así sucesivamente dependiendo del tipo de grado de quimioterapia que se pueda dar. Las dosis van de acuerdo a lo que vamos viendo. Muy bien. También tenemos entre estos grupos de los antihistamínicos, ya que tienen mínima actividad antiemética, la hidroxicina y la fenilidramina. En este caso,
la dosis de la hidroxicimina es de 0,5 a 1 miligramo kilo peso cada 12. La dosis generalmente es 0,3 a 0,6 miligramos kilogramo cada 8 horas. Y la vía oral o enteral. En el caso de la fenidramina, dosis 1 a 2 miligramos kilo peso cada 6 horas, vía oral o enteral, a dosis de 1,25 miligramos kilo peso cada 6 horas. Dosis máxima 150 miligramos por día, por enteral o vía endovenosa. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como todo antihistamínico, produce sedación. Todos los antihistamínicos producen sedación. Uno más, otro menos, pero producen sedación. Y también producen efectos anticolinérgicos. ¿Eso qué significa? Visión borrosa, boca seca, hipotensión. Casi igual con los anticolinérgicos, como ejemplo, la escopolamina, ¿no? Que dice que se utiliza los parches de 1,5 miligramos, sobre todo en pacientes que están usando para tratamientos neoplásicos, ¿no? También produce efectos adversos como la sedación y hay efectos anticolinérgicos, entonces hay que tener cuidado. Y estos productos a veces son usados muy frecuentemente en las emergencias, entonces hay que tener mucho cuidado porque el paciente ya viene por una cosa y se termina con otra, por si acaso. ¿No? El paciente, y pues cada paciente, siempre le digo, es único. Cada paciente puede tener un efecto colateral distinto al otro, entonces hay que tener mucho cuidado. Y preguntar, señora, ¿tiene algo? Entonces, decirle, ¿no? Por favor, siéntese 20 minutos, 30 minutos, si no pasa nada, se puede retirar. Si no, por favor, no comunica. Con que le digan eso nomás, usted ya como se dice, tranquilizaron su conciencia. Los antipsicóticos están entre los típicos, atípicos. Los efectos adversos son los mismos extrapiramidales que ya le nombré. Esos temblores fijos, alteraciones, movimientos involuntarios, puede producir estos antipsicóticos. Y, lógicamente, la sedación, prolongación del QT. En los atípicos, los efectos adversos, los efectos extrapiramidales también, y también ahí incluyen a los efectos anticolinérgicos con la somnolencia. ¿Cuáles son los típicos? ¿No? El típico, lo que usamos siempre, y aunque le parezca mentira, eso lo usamos con frecuencia en las hospitalizaciones, el haloperidol. ¿Por qué? Porque el paciente a veces viene con trastornos de conciencia o en su defecto vienen porque el paciente está muy irritable, muy hiperkinético, muy, ¿no? Estado ¿no? de alteración. Y la enfermera le pasa 10 gotas de haloperidol para tranquilizarlo y después trae los efectos extrapiramidales. El paciente está convulsionando y no sabe que es por efecto del haloperidol. La copropamicina, la levomepromacina también son otros de los medicamentos antipsicóticos típicos. Y la olanzapina, que es el medicamento atípico de los antipsicóticos. La benzodiazepina, que ya según la han hecho, los efectos adversos, como sabrá, la somnolencia, la sedación, ¿no? A la cabeza está el lorazepam para vómitos anticipatorios, aquellos en la noche antes de la quimioterapia. Dicen, no, sí, doctora, cada vez que me dan quimioterapia voy a tener vómito. Y tienen el temor y la sensación de vómito, entonces, ¿no? Le dan como tratamiento de anticipatorios que le llaman. No preventivo, que ese término está mal dicho ahora, ¿no? Anticipatorios, ¿no? Y la dosis es de 0,04 a 0,8 miligramos kilo peso por viral o enteral y a la dosis que estamos viendo. Dosis máxima, 2 miligramos, ¿ok? Hablar un poco de la quimioterapia y los antieméticos, porque nosotros tenemos que clasificar. No sé, esto me lo encontré en el Hospital Neoplásico, me pareció interesante. ¿Por qué? Porque clasifica los tipos de náuseas y vómitos, porque a veces al paciente no les explican y entonces mejor es colocar un panel y ponerlo. Le tomé foto y lo he transcrito acá, los grados de náusea que pueden tener los pacientes con quimioterapia. Entonces se les recomienda. Cuando ya usted vio que los grados ya no están en grado 1, ya no está en grado 3, no, y ya está con grado 5, acude al hospital para control médico. ¿Por qué? Porque el paciente se va a deshidratar, vamos a tener ya no un paciente solamente que está recibiendo quimioterapia por cáncer, sino vamos a tener un deshidratado que me va a producir un infarto cardíaco y va a morir por otra causa, ¿no? Por efectos adversos de los medicamentos. Entonces hay que tener cuidado. Entonces se le debe explicar. Pero ya no le explicaron, muy bien se les explica, cada uno, el residente, el interno, capaz, no sé, usted es capaz de comer, entonces trate de hacer esto. Si no es capaz de comer, haga esto. Entonces todas las formas que puedan haber del uso de la quimioterapia y los antieméticos.
Entre los fármacos que pueden producir vómitos, ahí está toda la relación de fármacos que pueden producir vómitos en general. Tenemos a los quimioterápicos, a los analgésicos, ahí a la cabeza está los AINES, pues los AINES, los antigotosos, la aspirina, que lo recetan como canchita. Hoy no se receta aspirina solamente en los casos importantes. No hay control en la televisión, por eso que a todo el mundo dice, usa aspirina. Eso. Ahora mismo se han hecho estudios que solamente ciertas personas tienen que utilizar el ácido acetilsalicílico, ¿no? No es el motivo de la clase. Así que eso lo dejamos para los que hacen la clase de aspirina o antiinflamatorios. Los fármacos cardiovasculares, la digoxina, los antihipertensivos beta bloqueadores, los diuréticos, la furosemida, la hidroclorotiazida, los antagonistas del calcio, los antiarritmios, un montón de medicamentos cardiovasculares que casi el 90% de nuestra población geronte utiliza. Entonces tenemos que saber. Entonces tenemos que estar en la cabeza pensando todo eso. Por eso les he hecho el cuadro. Antibióticos antivirales, ¿no? La eritromicina, ¿no? Cuando se toma. La eritromicina se absorbe en ayunas, pero le tengo que dar en ayunas, pero le produce acidez gástrica, alteraciones, la tetraciclina, ramidas, la isoniazida, los pacientes que utilizan para la tuberculosis, el aciclovir, cuando están pues, en los pacientes que tienen herpes, no solamente el herpes simple, 1, 2, sino cualquier tipo de herpes, el herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Que utilizan tratamientos a veces largos por las recidivas, evitar las recidivas. Ahí están los antidiabéticos, la metformina, los antagonistas dopaminérgicos, la bromocriptina, la levodopa, en el caso de los pacientes con Parkinson, antiepilépticos, la fenitoína, miren, un montón de antiasmáticos, teofilinas, que eso lo vamos a hacer en la clase la próxima. Se van a dar cuenta que produce también náuseas, entonces hay que tener cuidado con lo que recetamos. Pero la náusea es parte, como digo, de la sintomatología que puede producir por un caso especial de clínica, pero tenemos que ver riesgos y beneficios. Si el beneficio es mayor, tengo que darle. No puedo quitarle solamente porque tiene náusea. Tengo que ver una alternativa, reducir la dosis o ver la dosis terapéutica y de acuerdo a eso decidir. Para que mi paciente esté tranquilo. Porque si no, no va a comer, se va a deshidratar, se puede morir por deshidratación. Y los quimioterápicos, pues según el poder emetizante que tenga, pues no hay de todo tipo, ¿no? Alteraciones de todo tipo, que eso es parte de lo que es oncología. Muy bien. Eso con respecto a los antieméticos y sobre todo definir todo lo que es náusea, vómito. La segunda clase que nos toca el día de hoy es ver lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta clase es muy bonita, le cuento. Es una clase que hoy por hoy nos trae, no, digamos, si se puede decir, no mejoría, sino nos trae cierto desconcierto, ¿no? A veces desánimo en lo que es la medicina, ¿no? Porque no tienen causa conocida. Lo asocian un poco a que son, ¿no? Parientes de otra orbe, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De otros lugares, ¿no? Que tienen ciertos rasgos genéticos, ¿no? Asociados, ¿no? Pero lo cierto es que están asociados a una respuesta inmune desmesurada y esta respuesta inmune desmesurada puede producir lesiones de profundidad y extensión variable en el intestino, que nos puede traer un montón de síndromes que lógicamente conlleva que el paciente se venga menos. Si bien es cierto que se trata de enfermedades no curables, porque no son no curables y eso hay que hablarlo, y que muestran una evolución crónica con brotes alternados, periodos de remisión y recidivas, existen mecanismos que nos pueden ayudar farmacológicos a hacer más placentero a este paciente que ya de por sí tiene una enfermedad que sabemos que no es curable. Ahora, en la enfermedad inflamatoria intestinal, lógicamente afecta primordialmente el tubo digestivo, ¿no? Puede llevar, ¿no? También otras complicaciones. Eso no conlleva que solamente los gastroenterólogos lo tienen que ver. Hoy lo tienen pues, los gastroenterólogos, como se dice, ¿no? Como principal médico tratante, ¿no? Pero existen complicaciones también extradigestivas, sobre todo articulares, cutáneas, oculares, en las mucosas.
Entonces, si estamos hablando de alteraciones de diferentes tipos extraintestinales, entonces, perdón, este, también hay muchos especialistas que intervienen, ¿no? En España, que hacen los mayores trabajos y que ahora hemos, como se dice, no copiado, porque eso no es una copia, sino es una enseñanza que nos llevan un poquito los españoles, ¿no? De asociaciones que hacen para el estudio, ¿no? Clasificaciones de estas enfermedades, digamos, de trastornos inflamatorios intestinales. Entonces, ya han formado sociedades que hoy en el Perú existe también desde hace unos años, 4 o 5 años. Entonces, no solamente existe la Sociedad de Gastroenterología, la Sociedad de Patología dentro de las subespecialidades, sino también la Sociedad de Enfermedades Inflamatorias. Entonces, y eso es bueno, ¿por qué? Porque nos conlleva a tener relaciones, digamos, del extranjero para que mejore nuestro paciente. Sí, es cierto que no hay alta incidencia como ustedes lo van a ver, pero sí, por ser pocos, no vamos a descuidar estas enfermedades. Entonces, ahora mismo existe un equipo multidisciplinario, ¿no? Congregados en esta asociación de gastroenterólogos, ¿no? Que colaboran con esta especialidad, los reumatólogos, los pediatras, los ginecólogos, oftalmólogos o los cirujanos, porque en algún momento el paciente, para que se pueda sentir bien a la parte quirúrgica, entonces se ha englobado una serie de patologías, es más que nada para su conocimiento de ustedes, porque yo creo que no es solamente definir el síndrome, ya, chao, chao. No, yo creo que hay que también ver esa parte de saber, de tener conocimiento. Si usted lo busca, van a ver la sociedad, que existe ese tipo de sociedad para ayudar a este. Entonces, el papel del médico hoy por hoy es muy importante. Pero ¿quién cumple el papel primordial del médico que puede ayudar a este tipo de pacientes? Los médicos que tienen la atención primaria. Esos que en algún momento llega con uno, el médico general, generalmente, o el médico integral, o el médico de familia, es el que nos lleva a concretar estos diagnósticos, que muchas de las veces se nos pasa desapercibido porque no le hacemos un diagnóstico precoz y solamente lo vemos cuando ya se han reagudizado, ¿no? Y cuando nos comenzamos a informar, pero ¿por qué tiene esto? ¿Por qué tiene el otro? Ya el paciente está venido a menos y ya está con alteraciones cuando le hemos podido evitar las complicaciones y darle una vigilancia exhaustiva para su tratamiento y evitar los efectos adversos de la enfermedad. Entonces, el objetivo que tiene esta clase es más que nada concientizar el uso digamos, ya de temas como en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal como parte de las patologías que ya se están haciendo el diagnóstico. Muchos andan por la calle y no saben lo que tienen, ¿no? Los clasifican como síndrome de intestino irritable, los clasifican como diarreas infecciosas, los clasifican como diarreas psicógenas o producidas por medicamentos, ¿no? O síndrome de mala absorción, ¿no? Incluso algunas diarreas, incluso de causa de enfermedades como la colangenosis, la diabetes, hipertiroidismo, pero a veces van asociados a este tipo de enfermedades y finalmente el paciente sigue caminando por las emergencias, sigue caminando y nadie le hace el diagnóstico. Hasta el final llega por ahí un gastroenterólogo y le dice, no señora, pero si usted tiene esa enfermedad, vamos a hacer una biopsia y sale todos los resultados. Entonces hay que tener cuidado. Hay clasificaciones, lógicamente, que nos dan el comportamiento de estas enfermedades. Una de ellas es la clasificación de Montreal para poder ver en qué categoría está. Ya eso lo dejo como tema de estudio. No me voy a poner acá a hacer ver toda la fisiopatología, pero sí es importante que sepan, porque siempre es bueno saber de qué estamos tratando, de qué se trata todo este tema, ¿no? Porque si no me pongo a hablar solamente de los fármacos, la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, no me parece que uno debe conocer las enfermedades. Entonces, enmarcado en lo que acabamos de hablar, vamos a hablar de 3 enfermedades: colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, colitis no clasificadas. La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino que tiene causa desconocida, que afecta generalmente, y eso nos separa de otras enfermedades, al recto y al resto del colon, ¿correcto? Según su extensión, se clasifican en proctitis, afección del recto, proctosigmoiditis, recto y sigmoides, colitis izquierda, hasta el primer ángulo del colon, llamado ángulo esplénico,
colitis extensa hasta el segundo ángulo llamado péptico o pancolitis, afección de todo el colon. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hagamos nuestro tratamiento en este tipo de pacientes, vamos a tener que clasificarlos, son las clasificaciones que hacen ellos para nuestro tratamiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos que tratar en lo posible de ver qué tipo de enfermedad ulcerativa tenemos, una colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn existe la inflamación crónica de diferentes partes del tubo digestivo y esto causa sus síntomas. La afección más frecuente es al final del intestino delgado. O sea, el ilio, mire que ya está abarcando un poco más, y el principio del grueso y el ciego, llamado una afección ileocecal. Entonces, si estamos hablando de diferencias, hay bastante diferencia, mire, fíjese, el otro va al recto, al resto del colon, y el otro va a la parte final del tubo, del intestino delgado, del ciego. Entonces ya estamos hablando de diferentes etiologías de la enfermedad inflamatoria. Y la colitis no clasificada son los casos que no alcanzan pues un diagnóstico claro tras las pruebas realizadas, entonces, pero igual sigue como colitis no clasificada. Y ahí está la intolerancia al gluten, a esas cosas que a veces le echamos la culpa, ¿no? A veces nos ayuda un poco la cápsula endoscópica para tratar de ver qué es lo que tiene por ahí. Nunca llegamos a veces a un diagnóstico final. Como digo, esta enfermedad es media incierta. Entonces, pero tenemos que enmarcarnos en todo, ¿correcto? Entonces, todo esto es importante. En cuanto a la epidemiología de estas enfermedades, otra cosa que me olvidaba de decir es que el diagnóstico no solamente requiere pensarlo, sino tiene muchos criterios clínicos y lógicamente entre ellos están enmarcados en lo que es los hallazgos endoscópicos, radiológicos y también histológicos para detectar si es una colitis ulcerativa, si es una enfermedad de Crohn o una colitis inespecífica. Entonces nosotros nos tenemos que marcar de acuerdo a nuestro plan de trabajo, haciendo nuestros estudios, pero ya no lo van a hacer ustedes, pues eso lo va a hacer seguramente el gastroenterólogo para poder ver qué tipo de enfermedad tiene, si es que este paciente es recidivante, va a las emergencias, se hospitaliza por algún caso. Entonces, puede debutar esta enfermedad, no solamente sospechar cuando tiene enfermedades crónicas como rectorragias, ¿no? Dolor, distensión abdominal, ¿no? En eso tengo que pensar, ¿no? Cuando repetidamente viene con este tipo de enfermedad, me duele, me distiende el estómago, rectorragia, me duele el estómago, episodio de diarrea, a veces le va al estreñimiento, tengo ganas de empujar, no hago deposición, ¿no? Entonces, y lesiones perianales, aparición de determinadas manifestaciones extraclínicas o sistémicas, medias raras, ¿no? Que afectan finalmente a la mucosa del colon. Entonces tenemos que estar alertas para este tipo de casos. Entonces, cuando vienen repetidamente, ténganlo por seguro que hay que tratar de investigar. A veces incluso vienen las fístulas perianales, ¿no? Van al esto, tiene una fístula perianal, vaya al cirujano para que lo opere, pero nadie le investigó por qué la fístula perianal ni nada por el estilo. O tienen un problema de articular, artritis, espondilitis anquilosante, ay Dios mío, lo mandan al reumatólogo y nadie se preocupó por el resto. Bueno, en fin. La biología, la tasa de incidencia ha sufrido lógicamente un notable aumento en los países desarrollados y sigue dando en diferentes regiones del mundo, pero no era porque no haya existido la enfermedad. Lo que pasa que ahora con todos los mecanismos de diagnóstico que tenemos ha ayudado a ayudar mejor a este tipo de pacientes. Por ejemplo, en Europa ya se ha sacado una estadística que existe de 1 millón de personas con enfermedad de Crohn, se diagnosticaron 6, 9 casos, nuevos casos cada 100.000 habitantes. Imagínense que es poca la incidencia, pero sin embargo antes había 0,11. Y con respecto a la colitis ulcerativa, cada año se diagnostican 7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. O sea, eso nos está diciendo que estamos tratando de ver qué es en qué le podemos ayudar a estos pacientes. Lo mismo ocurre en el Perú, ya se está haciendo, hay un equipo multidisciplinario que está haciendo las estadísticas, no solamente porque nos ayudan los laboratorios también por el tratamiento que es muy caro, entonces nos ayudan a ver estadísticas nuevas para estudios, ¿no? De pacientes, porque antes nadie le prestaba importancia. Entonces, la incidencia mayor generalmente a la segunda y cuarta década de la vida, pero nunca se puede quitar de diagnosticar a cualquier edad, pero la incidencia es mayor en estas edades. Y en el caso de la colitis ulcerosa se produce en un segundo pico de incidencia menos causado entre los 50 y 70 años. Entonces también nos ayuda a marcarnos en situaciones que podríamos estar en uno o en otro caso, ¿correcto?
Con respecto a la clínica, lo frecuente en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, ¿no? Es, ¿no? Lo frecuente, el sangrado rectal, la diarrea, el moco pus en las heces, la masa abdominal, el dolor abdominal, las lesiones anales, la pérdida de peso, ¿no? Que nos enmarcan ahí nomás en la parte gastrointestinal, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Lógicamente, la infrecuencia de la sintomatología en uno o en otro lado no quita que no sea una cosa o la otra, porque siempre va a salir. En medicina no hay nada dogmático, que esto es así, esto es así. No, estamos hablando de la incidencia, lo frecuente, lo que ocurre habitualmente, ¿no? No por eso lo vamos a hacer. Entonces, ya nosotros estamos frente a un paciente que probablemente se trata de una colitis ulcerosa con todo lo que le he contado, le he dicho y todo lo demás. Ya vamos a la serología, ¿no? Hacerle el ANCA, el ASCA, ¿no? Entonces, para ver si sale positivo o negativo. Y en cuanto a la patología, pues hacer las extensiones, ver si hay granulomas, si fisuras, colon tóxico, ¿no? Si estas son transmurales, son submucosos, mucosos, si no presenta, si presenta, si es raro la fisura, no presenta. Entonces nosotros vamos clasificando de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo. Sobre todo si ustedes tienen la intención de ser, ¿no? Estudio gastroenterológico. Entonces, como hemos enmarcado dos tipos de lesiones más conocidas, vamos a marcarnos en estas dos. La colitis ulcerativa. La colitis ulcerosa afecta exclusivamente entonces el colon, altera la capa mucosa de la focal continua sin áreas sanas intercaladas. Los síntomas característicos son la rectorragia y la diarrea, frecuentemente con emisión de moco, que se puede acompañar de urgencias o incontinencias o tenemos vesical también. El dolor abdominal es menos característico acá que la enfermedad de Crohn y se presenta como un dolor cólico, pues fugaz, ¿no? Que a veces viene, a veces no viene, ay, me duele acá, me duele allá, pero un dolor cólico inespecífico, ¿no? Que no tiene una rotación especial ni en epigación. Me viene el dolor, no sé qué será, me viene el dolor. Entonces hay que marcarlo en algo, entonces hacer una clasificación. Los síntomas extraintestinales son menos frecuentes que en la enfermedad de Crohn y pueden aparecer de forma más grave o extensa. Ahí está la biopsia, ¿no? Que lo han hecho los gastroenterólogos y ahí tenemos esto. En la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier segmento del tubo digestivo, siendo más frecuente en el hilo terminal y en el colon. Y ya le hemos hablado, se caracteriza por una afección segmental y transmural y se presenta sobre todo como diarrea crónica más de 6 semanas y dolor abdominal. Son frecuentes los síntomas sistémicos, ahí sí, el malestar general, la anorexia, la pérdida de peso, fiebre. Entonces, el paciente a veces no viene solamente porque tiene diarrea o tenemos vesical, porque muchas de las veces le dicen, no, es un trastorno digestivo funcional o una enfermedad, ¿no? De colon irritable, ¿no? Y lo mandan a su casa. No, si no, el paciente viene, pierdo peso. Pierde peso, sí. Entonces, amerita hacer un estudio más profundo, ¿no? Al paciente. Las fístulas perianales son mucho más características en la enfermedad de Crohn, pero también aparecen a veces en la colitis ulcerativa, así que también eso no lo descarta. Y pues aquí se presenta el sistema osteomuscular comprometido, artritis, espondilitis anquilosante, la piel se pone como eritema nodoso, como están viendo en la primera diapositiva, ¿no? La psoriasis, el epiderma gangrenoso, ¿no? La uveitis, miren, característico de los pacientes que tienen enfermedad, pero no siempre están con la uveitis, momentos también, no es que siempre están, y no confundir con la conjuntivitis, por si acaso. Ah, ya tiene uveitis, tiene esto, no, no, no. Y en ocasiones constituye la forma incluso de presentación, de pronto no tiene hipertensión, no tiene nada, y de repente tiene una uveitis, y a veces no lo consideramos como parte de nuestra edad, le cayó un polvito en el ojo. Entonces son fechas de la enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea con sangre o dolor abdominal con diarrea, manifestaciones extraintestinales. Entonces podemos tener dos clasificaciones distintas con diferente conducto. Si viene con diarrea con sangre, hacerle una ileocolonoscopía, una gastroscopía, ¿no? Una imagen, ¿no? Para poder ver del tubo intestinal, ¿no? Ver otras causas de inflamación, ¿no? Hacer análisis y clasificarlos, ¿no? Una enfermedad inflamatoria no clasificada, poco frecuentes en la preservación rectal, macro y microscópicamente no hay mayor fallo del crecimiento de gastritis o focal activa, qué sé yo, y entonces hay que ir explorando cada cierto tiempo.
Cuando ya se trata de una colitis ulcerativa, ya se ve, pues, hay una inflamación con una mucosa continua del colon, hay una extensión variable, ¿no? Unos rasgos, una ileitis, hay gastritis, hay inflamación periapendicular, perturbación rectal relativa y todo lo demás. Y en una enfermedad de Crohn, pues, ya encontramos una cosa más seria. Hay lo que es la ileitis, la enfermedad perianal, ¿no? Que nos van a llevar, pues, a concretar, a hacer una clasificación que le llama, como dice ahí, de París, para poder nosotros ver y clasificar si por enfermedad se trata de una enfermedad de Crohn. Muy bien. ¿Qué medicamentos se usan? Ahí está lo que nos toca. Bueno, básicamente hay dos medicamentos que se usan, pero lo demás son, se han hecho muchos estudios y lógicamente también se estudian o se tratan, se complementan, ¿no? al estudio, pero principalmente están los aminosalicilatos. O sea, estamos hablando de la sulfasalacina y la mesalacina, o 5-ASA que le llaman, el 5-ASA. Estos son los principales fármacos en el tratamiento de los pacientes con colitis ulcerativa, tanto para la inducción de la remisión como para el mantenimiento. Solamente baja la dosificación, ¿no? La sulfasalacina, que es la combinación de la sulfapiridina con la mesalacina, que es el principal responsable de la eficacia del tratamiento. Esta piridina, actúa sobre el transportador 5-ASA al colon y es también el principal responsable de los efectos adversos que ahora vamos a ver. La dosis de la sulfasalacina por vía oral es 4 gramos por día para inducir la remisión de los síntomas. Y después se da 2 gramos por día para mantenimiento. La mesalacina, dosis mínima de 2 a 4 gramos por día, probablemente sería mejor 3 gramos por día, para inducir también la remisión, y dosis mínima de 1.5 gramos al día para mantenimiento. La vía rectal, bueno, ha desarrollado múltiples formulaciones galénicas que emiten la liberación de la mesalacina en lugares eficaces del colon. Hoy también tiene sus efectos muy buenos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen intolerancia por la vía oral. Entonces, pero hay que contabilizar acá los efectos adversos. Por ejemplo, la sulfasalacina en un 20 o 25% de los casos obligan a suspender incluso el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos más frecuentes a lo que estábamos hablando nosotros? Todo lo que es inflamación, enfermedad inflamatoria, habíamos hablado, las náuseas, el dolor de cabeza, el fiebre, un rash no permanente. En varones, lógicamente, puede producir oligospermia o infertilidad, ¿no? Que son reversibles generalmente a los 3 meses de suspender el tratamiento, porque estos tratamientos, medicamentos para la enfermedad inflamatoria intestinal, tienen como se llama, efecto de depósito. Entonces, va a tener efecto de depósito por lo menos 3 meses y recién se puede decir que ya están exentos del tratamiento a los 3 meses. La mayoría de los episodios producen leucopenias muy leves que no permiten que se suspenda el tratamiento porque generalmente son transitorios, pero en raras ocasiones puede provocar agranulocytosis. Entonces hay que hacerle un monitoreo, no solamente con un simple hemograma, porque un hemograma te puede decir 4.200 leucocitos, sino que hay que hacerle una lámina periférica. Entonces eso ya se carga ya el médico, no es cuestión de indicar nada más, ¿no? En pacientes con insuficiencia renal, sobre todo, hay que hacerle un chequeo. Tiene enfermedad inflamatoria intestinal, está en los cuadros agudos. ¿Qué puede hacer uno? Tiene que darle tratamiento, pero hay que dosificar y fraccionar las dosis, sobre todo en insuficiencia renal. Entonces al paciente hay que estar citándole cada 15 días, cada 20 días, para hacerle un monitoreo de la función renal. Entonces son pacientes que tienen alta complejidad. Entonces nadie se quiere hacer cargo de este paciente. Como no tienen cura, entonces nadie se quiere hacer cargo, porque desgraciadamente en medicina pues uno quiere sentirse, como dice, bien, ¿no? Y definitivamente no es. Entonces, sigamos. Los corticoides son los fármacos de primera línea para el control de los brotes moderados o graves. La budesonina oral es un esteroide de acción más local que las presentaciones orales clásicas, como es la prednisona. Pero a veces no tengo, pues, la budesonina en oral, en el hospital, en misa, qué sé yo. Y podemos utilizar la prednisona, la betametasona.
Pero por tener un importante efecto de primer paso, pueden ser útiles en brotes leves de la enfermedad de Crohn. No debe usarse en enfermedades sobre todo moderadas o brotes moderados o graves, ¿correcto? Esta dosis tiene que darse en 1 mg kilo de prednisona o el equivalente, la budesonina, que es 9 miligramos por día, no es lo mismo que la prednisona, por si acaso. O el dipropionato de beclometasona a razón de 5 a 10 miligramos por día. Y una vez alcanzado la remisión de los síntomas, o al menos estabilizaron, hay que retirarlos. Lógicamente, el retirar un corticoide tiene que aplicarse lo de siempre, ¿no? Aplicando una pausa descendente. Reducir 10 miligramos por semana de prednisona, o el equivalente hasta 20 miligramos por día, y luego 5 miligramos a la semana hasta retirar. Nunca un corticoide se tiene que retirar abruptamente, y eso es lo que hay que tener metidos en la cabeza, porque nos puede traer trastornos más serios, incluso muerte de nuestros pacientes. La beclometasona se ha iniciado dosis de 5 miligramos por día. Eso sí se puede suspender bruscamente en el caso, pues, si por algún motivo ha empezado a dosis muy altas y se reduce rápidamente a 5 miligramos durante un mes, y se puede reducir un poquito más mesuradamente, pero igual mejor por prevención, porque no sabemos nosotros cómo se va a comportar nuestros pacientes. Y siempre yo les digo, ¿no? A todos mis alumnos, hay pacientes, no hay enfermedades ni medicamentos. Cada uno tiene su propia, no, historia. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a uno le da esto, a este le cayó bien. No, no, no. Así no funciona en la medicina. Con respecto a los esteroides tópicos rectales, la dosis depende del fármaco empleado. La actitud de comenzar con dosis bajas e incrementarlas, realmente no hay una respuesta adecuada con la intención de reducir sobre todo la sintomología o los efectos adversos, así que a veces no lo justificamos, ¿no? Porque adelgazan también la piel del recto, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los efectos generalmente de los corticoides más frecuentes, sobre todo en los casos en que se prolonga el uso de forma innecesaria, ¿no? Los trastornos sobre todo de las suprarrenales. Entonces, y hablamos de los corticoides, ahora hablemos de los inmunomoduladores. Los inmunomoduladores, a diferencia de los otros, lo más utilizado es la tiopurinas o la acetioprina y mercatopurina, azatriopina, que es un fármaco de la mercatopurina, que en vivo se metaboliza rápidamente en 6-mercaptopurina, y son utilizados otros simuladores que son utilizados, el metrotexate, que también se utiliza para artritis reumatoide, incluso la ciclosporina, y el tracolimus y el micofenolato de mofetilo. ¿No? El tracolimus, que también es utilizado muy frecuentemente en los tratamientos dermatológicos, ya ustedes lo van a ver después, ¿no? Entonces hay que tratar en lo posible de utilizar cuando ya los otros no han hecho, no han tenido o efectos adversos muy serios, o en su defecto han tenido, ¿cómo se llama? O quieren combinarlo, ¿no? Entonces, los inmunomoduladores son fármacos que, lógicamente, de inicio muy lento, por lo que su uso en monoterapia no está indicado en los brotes agudos. Entonces, hay que tener cuidado. Los agentes biológicos, los antifactores de necrosis tumoral, son los más usados, es el Infliximab, ¿no? Que hoy está muy de moda, el Infliximab, nos los dan los laboratorios para tratar de hacer de estudios, para ingresarlo a los diferentes hospitales, porque es muy caro. Y el adalimumab, que es el ADA, que están probados para el tratamiento de la enfermedad de Crohn y también de la colitis ulcerativa, sobre todo moderada o grave, tanto en población pediátrica como en adultos, sobre todo cuando hay una respuesta insuficiente, intolerante o contradicciones al tratamiento convencional que ya hemos visto, ¿correcto? En el caso de los antibióticos, sí es que cumplen un papel establecido, sobre todo cuando hay complicaciones sépticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, si un paciente, bueno, tiene una fístula perianal, y por el mismo hecho de la localización o úlceras a nivel del colon por su misma zona, pueden formarse microabscesos o abscesos perineales, ¿no? Heridas infectadas, ¿no? Y en este caso producir la pouchitis o reservoritis, ¿no? En la que se acumula grandes cantidades de bacterias y están esperando la oportunidad que nuestro pacientito, ¿no?
baje más la inmunidad para tomar cuerpo y finalmente infectar a nuestro paciente y darle sepsis, ¿no? Esta inflamación del reservorio iliar tras una colectomía también es importante. ¿Por qué? Porque alrededor se pueden formar microabscesos, ¿no? Sobre todo cuando les hacen cirugía, como vamos a ver después con el tratamiento, cuando ya los efectos de esto no hace efecto por ningún motivo, entonces definitivamente el paciente ya está comprometido y vamos a ver lo de la cirugía. Entonces, el beneficio en el tratamiento de la enfermedad primaria no está bien establecida, pero sí frecuentemente son utilizados, sobre todo cuando están en las complicaciones. Los dos medicamentos más usados y hasta ahora que no han tenido competencia es la ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas y el metronidazol de 20 miligramos por kilo de peso repartido en 3 tomas. Entonces estamos hablando de los inmunomoduladores, agentes biológicos y antibióticos. Muy bien, entonces si nosotros estamos frente a pacientes con colitis ulcerativa, nuestro temor es decir, ¿qué cosa voy a hacer? Pues, ¿cómo voy a empezar el tratamiento? ¿Qué debo hacer? Va a depender de muchas cosas, va a depender de la sintomatología, el tipo de diagnóstico, de acuerdo a la clasificación de París, ¿no? De Montreal, ¿no? Un montón de esto van a hacer sus clasificaciones, que eso lo van a hacer el gastroenterólogo, ustedes no lo van a hacer. Entonces, en brotes leves, moderados de colitis ulcerativa, por ejemplo, va a depender de la extensión. Si es una proctitis nada más, o sea, a nivel bajo, es diferente la conducta. Y si es colitis izquierda, va a ser otra conducta. Por ejemplo, si es una proctitis, yo voy a emplear los salicilatos tópicos supositorios. ¿Por qué? Porque el paciente tiene localizado, no está extendido. Y entonces no le voy a dar un tratamiento pues, endovenoso ni vía oral para maltratarlo más con los efectos colaterales que produce. Entonces, ahí viene el detalle. Si a las 1 a 4 semanas no remite, ay, no, primero si remite, mantenimiento. Entonces, ahorita vamos a ver en la figura 2 qué vamos a hacer. Y si no remite, pues ahí sí hay que asociarlos con los corticoides tópicos o con salicilatos orales, ¿no? Entonces, muy bien. Ya lo combiné con los tópicos, los orales, los corticoides. Muy bien, ahí también me pregunto, ¿remitió o no remitió? Mantenimiento. A las 4 semanas no remitió, ya le tengo que dar corticoides por vía oral. Entonces, miren, ¿cómo va haciendo la secuencia? Por eso no todos tienen el tratamiento, cada paciente es único. En las colitis izquierdas o externas, ¿no? Entonces, paciente remite, ya chao a tu casa, no hay uso de nada. Pero si hay así, salicilatos orales y tópicos, qué bueno, remitió, no remitió, o sí remitió, mantenimiento. Si no remitió, vamos a asociarlo con corticoides orales, acción tópica, prednisona oral. Mire que ahí un poquito la conducta cambia, porque ya es más extenso, es una colitis izquierda, extensa o extensa. Y si hay fallo, corticoides orales, ¿no? En el caso del mantenimiento, hay que darle un tratamiento corticoide de acción tópica o prednisona oral, y si me va bien, lo dejamos ahí. Pero si no me va bien, lógicamente hay que intentar las combinaciones. Eso es en el caso del brote leve moderado. En la colitis ulcerosa de remisión tras brote previo, ya. El paciente tuvo grave, pues, fármaco obtuvo la remisión, cualquier fármaco que le dio ya, muy bien. Le dimos cualquier fármaco y eso mejoró. Muy bien. Ya el paciente ha remitido sus síntomas, entonces el brote previo ha tenido, entonces, si la colitis de remisión tras brote grave se obtuvo la remisión con corticoides, muy bien. Hizo una remisión, entonces rápidamente la respuesta a los fármacos, entonces solamente le damos salicilatos, tiopurinas, más salicilatos. Pero si no fue así, porque los corticoides fueron resistentes para este paciente, ¿qué fármaco debe utilizar? El infliximab, que son los biológicos, la ciclosporina o solo un antiopurinas, ¿no? Entonces en estos casos. Pero muchas de las veces el infliximab, ¿no? Casi no va. Entonces, ¿qué le agrego? La tiopurina combinado con el infliximab temporalmente y así regresar a la parte de la remisión y darle terapia de mantenimiento. Igual sucede con la colitis ulcerativa en remisión tras brote leve moderado. Igual, ¿no? Entonces, los brotes graves, los brotes moderados, que así tienen. Entonces, ahí está el esquema de cómo tengo que utilizar
todos los fármacos para poder tratar de mejorar a mi paciente. Como ustedes ven, las combinaciones, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la respuesta del fármaco en el paciente y de acuerdo a lo que, aparte, tenga otras patologías, porque no solamente van a tener colitis ulcerativa, pueden ser hipertenso, diabético, entonces hay que tener mucho cuidado con otro uso de otro, tuberculosis, por ejemplo. Entonces hay que estudiar bien al paciente para no de dar otros medicamentos que nos puedan comprometer más al paciente, o pueden estar patologías asociadas. Eso con la enfermedad inflamatoria, ulcerativa, enfermedad de Crohn leve activa. Si es ileocecal, o sea, al final del recto, al principio del colon, entonces la budesonina, 9 miligramos. Si hay respuesta, ya no hay tratamiento. Y si no hay respuesta, tratamiento como el tratamiento moderado. En la case colónica, si es que el tratamiento va con los aminosalicilatos, que es mayor de 4 miligramos, entonces la respuesta está bien. Ay, qué bueno, respuesta buena. Solamente aminosalicilatos y de reducir la dosis y darle 2 gramos al día, ¿correcto? Pero si no me responde, el tratamiento como brote moderado. O sea, regresamos al esquema anterior. Entonces, tratar de ver qué cosa es lo que hay que hacer. Son las combinaciones terapéuticas. Si nosotros tenemos pacientes, lógicamente, que van, ¿no?, de leve, moderados a graves, que las recidivas o complicaciones serias, entonces, desgraciadamente, el paciente está venido a menos. Los efectos adversos de los diferentes tipos de medicamentos que hemos dado no solamente incluyen exactamente para la enfermedad del Crohn, la enfermedad ulcerativa, sino también los medicamentos como, por ejemplo, los antibióticos, etcétera, o las neuropatías periféricas que también se hacen, ¿cómo se llama? Se hacen dependientes de los pacientes, le produce anorexia, comienza a bajar de peso. Hay alteraciones del gusto, ya el paciente no quiere comer, se pone caquéticos, etcétera. Entonces ya nosotros tenemos que estar, si sobre todo se trata de la colitis ulcerativa, ya podemos pensar en una cirugía. Solamente en casos extremos, porque acuérdense que la cirugía es un poquito más radical. Hay que pensar que nuestro intestino absorbe varios tipos de minerales y vitaminas, entonces tampoco podemos mutilar a nuestro paciente. Entonces tenemos que estar bien seguros. Por eso que le digo que el tratamiento es multidisciplinario. Entonces, en el caso de la colitis ulcerativa puede ser necesaria la cirugía en el brote, sobre todo grave, sin respuesta a corticoide, el paciente está mal, venido a menos, se le da su isocloporita, el influmax, la indicación, entonces en estos casos no ha sido efectivo y el paciente se fue a una perforación. Entonces yo no lo voy a dejar con la perforación, pues tengo que hacerle una cirugía. No tengo que mandar o tiene un cuadro de una hemorragia masiva, o en su defecto ya tiene un megacolon tóxico grande que le está provocando alteraciones al paciente, sobre todo, a ver, se hacen vólvulos ya mecánicos. Y entonces ya se produce lo que nosotros llamamos la obstrucción intestinal, ya le crea patologías serias al paciente. Entonces, y también para tratar de evitar como profilaxis del cáncer colon rectal en displasia, sobre todo de alto grado, cuando nuestro médico gastroenterólogo nos está advirtiendo y nos está diciendo, mira, este paciente está con complicaciones, tú le estás dando tal cosa, pero sin embargo no está haciendo efecto, esto tiene que ir a cirugía, le da un cáncer de colon, te lo está advirtiendo en la interconsulta, entonces yo ya tengo que esperar una cirugía. Hacer interconsulta cirugía para ya no tratamiento farmacológico, ¿no?, sino hacer tratamiento, cirugía como la última forma de ayudarle, pero eso no significa que no va a haber brotes, ¿ah?, por si acaso. Eso es muy importante que se sepa, ¿no? En los pacientes con la enfermedad de Crohn refractarios al tratamiento médico también se pueden precisar de cirugías y lógicamente no evita necesariamente la aparición de recurrencia de la enfermedad. Lo único que hacen es aliviar y mejorar el estado actual del paciente. Entonces, para nosotros es muy importante ver el pronóstico, sobre todo si este paciente va a mejorar con la cirugía. No seamos tampoco radicales, ¿no? Y tenemos que conversar con el paciente porque el paciente va a pensar que se va a curar, pero no le demos malas expectativas. Entonces, nosotros tenemos que ser, como médicos, hablarle claro a nuestro paciente. Ya le hemos intentado
toda la farmacología que tenemos, le hemos dado esto, el otro, todo por supuestamente haciendo todos los esquemas de tratamientos o los protocolos de tratamiento que acaban de ver, que son los algoritmos que se están empleando actualmente en este último año, ¿no? Entonces, que son manuales prácticos ahora en la conducta inflamatoria. Gracias a Dios tengo la suerte de que mi hijo es el vicepresidente de la Sociedad de Enfermedades Inflamatorias en el Perú, así que me ha brindado todas estas diapositivas tan lindas que estoy presentando. Agradecimiento al doctor Cervera por ese aporte y sobre todo para mis alumnos. Entonces, considerar siempre que la clínica es lo más importante. Considerar siempre que no hay que minimizar los síntomas de los pacientes. Considerar que los pacientes pueden ser nuestros familiares y que tenemos que tomar buenas decisiones. Si nosotros pensamos en las enfermedades solitos van a llegar y vamos a hacer unos buenos diagnósticos y vamos a tener la suerte de ser buenos médicos, ¿no? Y tenemos algo. Entonces, lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces intenta hacer lo que tienes que hacer, ser un buen médico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tendrán, Stephanie? En todo caso, te mando la presentación ahorita mismo, lo tengo ya para mandártelo para tu WhatsApp, ¿ok? Sí, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense, un abrazo. Hasta luego. Gracias, doctora.